¿sabía usted que David le propuso a Betsabé que pasara esa noche con él, luego volviera a su casa manteniendo en secreto lo que suceda esa noche con él? Betsabé aceptó, y esa noche ella fue de David hasta la mañana del otro día. Al amanecer Betsabé se fue a su casa. Inconsciente del pecado que había cometido, hizo el ritual de purificación y dejó en el olvido esa noche de pecado con el rey. Por del lado de David él estaba consciente que había cometido un pecado. Además, que Urías el esposo de Betsabé era muy leal a él. Así que David quería ocultar a toda costa su pecado con Betsabé. Al pasar unos meses Betsabé pidió una cita urgente privada con el rey. Debido a la urgencia David la recibió en su palacio. En esa reunión Betsabé le informó a David que estaba embarazada de él. Ya que su esposo Urías aún no regresaba de la guerra y con el único hombre que había tenido relaciones era él. David se consternó con la noticia, intentó ocultar el pecado, así que envió una carta al campo de batalla directamente a Joab, su general de guerra. Le escribió que enviara urgentemente a Urías a palacio. El general no entendía cómo en plena guerra el rey pedía sacar a un combatiente del campo, pero por la orden lo envió a palacio. Urías se presentó al palacio con su uniforme de batalla, pensando que el rey le daría una orden especial relacionada con la guerra. Pero David lo recibió en la mesa real con mucho vino, comida y le dio un regalo y le dijo a Urías que compartiera unas copas de vino con él. Porque David planeaba emborráchalo, luego enviarlo a su casa a dormir con su esposa Betsabé, para que finalmente Urías pensara que ese hijo era de él. Pero Urías le dijo al rey que no entendía esa orden, ya que la guerra no había terminado y no era correcto ir a su casa a descansar mientras sus compañeros estaban en guerra. Como no funcionaba el plan, David ordena a Urías que se vaya a su casa en ese momento. Pero Urías desacató la orden del rey, salió de la mesa real y se fue a dormir con la guardia real del palacio. Los sirvientes de David le informaron al rey que Urías permanecía con la guardia del palacio y que no iría a su casa. David, enojado porque su plan no funcionaba, en vista de la determinación de Urías. David planeó algo siniestro para que Urías muriera. David escribió nuevamente una carta a su general de guerra a donde ordenaba poner a Urías en el frente de la guerra, y lo dejen solo para que sus enemigos lo maten. David selló esta carta y pidió al mismo Urías que la llevara a su general. Urías toma la carta y marchó al campo de batalla, sin conocer que llevaba una carta que ordenaba quitarle la vida. Joab, el general de guerra, leyó la carta y una vez más no entendió la orden del rey, pero la obedeció. Durante la batalla y en el frente más cruento puso a Urías y lo abandonó, quien fue herido de gravedad, por sus enemigos, hasta que terminó muriendo en el campo de batalla. David se enteró de la muerte de Urías, sintió alivio ya que con este asesinato podría salvar su reputación y la de Betsabé. Ya que ahora ella quedaría libre para volverse a casar y con él. En este relato bíblico no se sabe si Betsabé era cómplice de David en este plan siniestro. Lo que sí registra la Biblia es que después de la muerte de Urías, Betsabé se casó con David, y fue a vivir al palacio con él. Este cruel acto desagradó a Dios en extremo, y en su sabiduría infinita esperó el momento oportuno para castigar a David por sus pecados. Pese a este complot horrible, David y Betsabé se amaron. Incluso David llegó a amar más a Betsabé que a sus otras mujeres. Al punto que le prometió que el hijo que tendría sería el nuevo rey, aunque David ya tenía más hijos con sus otras esposas, pero esta promesa se la hizo solo a Betsabé. David creyó haber podido evadir la justicia de Dios y que sus pecados serían impunes. Pero Dios envió al profeta Natán a confrontar a David. Este profeta le dijo que debió al pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías. El hijo que tendría de Betsabé nacería enfermo de gravedad. David reconoció ante el profeta su pecado y pidió perdón, pero Dios no retiró su castigo. Betsabé dio a luz un varón, pero como lo anunció el profeta, el niño nació muy enfermo, sin saber si viviría o moriría. David, al ver que el hijo con la mujer que más amaba estaba enfermo, se encerró en su recama y le pidió a Dios que le perdone por todos sus pecados y que sanara a su hijo. Pero no recibió respuesta de parte de Dios. Durante 6 días el niño agonizaba y durante este tiempo David se humillaba ante Dios, encerrado en su recámara suplicándole a Dios que sane a su hijo. Pero al 7º día, con David encerrado y sin comer, el niño murió. Tal era la tristeza y su humillación de David que los sirvientes no querían darle la noticia que su hijo había muerto.
Pero David escuchó los llantos y lamentos del otro lado de su recámara, y entendió que su hijo ya había fallecido. Al confirmar el fallecimiento del niño, David se duchó, se cambió su ropa y fue al templo a adorar a Dios. Así aceptando el castigo por sus graves pecados, y luego fue al palacio a consolar a Betsabé, quien también estaba sumida en la tristeza y consumida por sus pecados. Ella también aceptaba el castigo que Dios le había puesto a ambos. El arrepentimiento de David y Betsabé fue real y ratificaron sus vidas para vivir bajo los designios de Dios. Al poco tiempo Betsabé volvió a quedar embarazada de David y dio a luz otro varón, y se le llamó Salomón. Dios permitió que David honre la promesa que le hizo a Betsabé, que un hijo suyo sería el próximo rey, convirtiéndose en el próximo heredero del trono. Betsabé crió a su hijo Salomón, quien se convirtió en el rey más sabio y rico de toda la historia de Israel. Y con los siglos de esa misma línea sanguínea nacería el personaje más importante de toda la Biblia, Jesús. Así que si te gustó, déjame un amén, comente, comparta y sígame para más.